Es el máximo héroe de acción de la mitología. Su nombre es Hércules, un hombre atormentado por un horrible pecado, que es arrastrado a aceptar 12 retos imposibles en busca de la redención. Para nosotros es un mito, pero para los antiguos era real. Una leyenda basada en un verdadero guerrero repleta de códigos ocultos sobre el mundo real. Esta es la verdad detrás del mito de Hércules. En un mundo extraño y desconocido, algo se agita justo bajo el agua. Sale a la superficie. Es una serpiente gigante, con no una, sino 9 cabezas de dragón. Arroja hálitos venenosos y se come vivas a sus víctimas. Pero hoy, el monstruo se encuentra con su igual. El héroe más fuerte que haya vivido. El hombre ideal de la mitología. Hércules. Es el héroe más popular de la historia. Es mitad dios, mitad mortal. Tiene fuerza sobrehumana y está destinado a erradicar el mal del mundo griego. Pero ese es solo el comienzo de la historia. Hércules era muy especial y a la vez era un hombre muy común. La gente lo quería. Era un poco como Babe Ruth en la mitología estadounidense. Era mujeriego y bebedor, pero era un atleta extraordinario. Era un poco como un dios, mas no hay la menor duda de que era un ser humano. Hoy en día, para muchos, los héroes tienen fuerza sobrehumana. Se quedan con la chica y tienen superpoderes como volar por el aire. En el mundo griego los concebían distinto. Un héroe era alguien con superpoderes, pero que debía sufrir. Y Hércules es el héroe consumado en la sociedad griega. Su destino es sufrir más que el resto. En su mito, Hércules confronta una legión de terroríficos enemigos y sufre como nunca ha sufrido ningún ser humano. La historia comienza cuando Zeus, el lascivo rey de los dioses, tiene una relación adúltera. Hércules es hijo de Zeus y de una mortal llamada Almena. La mitología clásica está repleta de historias de dioses que preñan mujeres mortales y traen al mundo dioses o semidioses. Este concepto de semidios significa que esta persona tiene muchas de las características de un dios, tiene poderes divinos, pero a la vez es mortal, puede morir. Sospecho que los griegos inventaron esta idea porque querían alcanzar lo más posible a los dioses, crear imágenes de sí mismos lo más cercanas a los dioses. Hércules llegará a convertirse en el héroe modelo de los griegos. Pero tiene un enemigo poderoso que lo quiere destruir, la esposa de Zeus, la diosa Hera. Ella es la reina de los dioses y es muy bella. Es sumamente inteligente y poderosa, pero también es muy celosa porque Zeus siempre anda tras otras mujeres. Zeus tiene incontables hijos con una gran variedad de mujeres mortales. Y Hera los odia a todos, pero decide que es Hércules el que tiene que pagar el máximo castigo por los pecados de Zeus. El odio de Hera hacia Hércules es sumamente irracional. Da la impresión de que sabía que de algún modo le iba a quitar favores en los cielos. Ella sabía que él era distinto a otros niños y quizás se sentía amenazada, pero él parece que pagaba por ese odio de ella todos los días. Una noche, cuando Hércules aún era bebé, Hera le envía 2 serpientes venenosas a su habitación.
las serpientes en las manos y las estrangulaba. Este bebé estaba matando a estas 2 serpientes gigantes. En ese momento todos se dieron cuenta de que había algo distinto en Hércules. Es una de las razones por la que Hera lo va a odiar. No puede matarlo. Puede hacerle la vida imposible, pero no matarlo porque el destino dice que se volverá inmortal. Y hasta una diosa tiene que obedecer al destino. Pero Hera apenas comienza su venganza. Esta determinará el curso de la vida de Hércules desde la cuna hasta la tumba. Así lo relata el mito. Pero ¿qué relación tiene con la realidad? Febrero de 2004. En una ciudad griega llamada Tebas, los arqueólogos descubren una impactante evidencia que arroja nuevas luces sobre la historia del nacimiento de Hércules. Descubren un templo sepultado bajo una parcela residencial. Tiene en el centro los restos de un altar. Alrededor hay cientos de vasijas de cerámica y estatuillas. El tema de todos los objetos es Hércules. Luego del descubrimiento, los investigadores logran vincular el hallazgo con un texto de 2500 años que describe una misteriosa morada de Hércules en Tebas, justo afuera de las puertas de la antigua ciudad. La descripción y el lugar concuerdan perfectamente, pero hay más. El antiguo texto dice que el altar fue erigido en el punto preciso donde nació Hércules. ¿Acaso el héroe sí existió? La búsqueda de pistas conduce de nuevo al mito. Más tarde en el relato, Hércules se vuelve hombre. Es un hombre dios que se bate entre 2 mundos, el humano y el sobrenatural. Es demasiado fuerte para ser humano. Es como un dios atrapado en el cuerpo de un hombre. Suele hacer cosas malas por accidente a los que lo rodean, como matar gente por accidente y dañar propiedades. No puede controlarse. Con su fuerza sobrehumana, a Hércules se le hace imposible relacionarse en la sociedad griega. No podía establecer contactos emocionales con nadie. De hecho, su carácter parecía tener ciertos rasgos esquizofrénicos. Él era mitad hombre y mitad divinidad, pero tenía un padre que no lo protegía de las terribles dificultades y sufrimientos que Hera le producía. Fue dejado solo entre el cielo y la tierra, sin ningún lugar a donde ir. Desesperado por un poco de normalidad en su vida, Hércules se casa con una bella princesa que le da 2 hijos. Pero su ensueño familiar dura muy poco. Hera, su némesis, pronto regresa decidida a lograr que nunca conozca la felicidad. Esta vez lo convertirá de padre de familia en asesino, al hacerlo enloquecer. Ella le envía la locura cuando él duerme, y en ese estado cree que su esposa y sus hijos son sus enemigos. En la oscuridad de la noche, Hércules comete un acto terrible. Cuando Hércules despierta de esa demencia devoradora, se ve cubierto con la sangre de su propia familia. Ni siquiera sabe que lo hizo, pero tiene manchas de sangre en el cuerpo. La prueba física de que es culpable y es la culpa con la que debe cargar. Y es este horrendo hecho el que desencadena el resto de su historia. El hombre más fuerte del mundo asesinó a toda su familia. Cuando su demencia enceguecedora desaparece, lo envuelve un terrible remordimiento.
Es una horrible agonía que lo atormentará para siempre. Los antiguos griegos la llamaban culpabilidad de sangre. En la antigüedad, una culpabilidad de sangre era una maldición que te transmitía la sangre de alguien en cuyo asesinato participaras. Es parecido a las penitencias cristianas. Consiste en hacer ciertos actos en el mundo para enmendar cosas malas que hayas hecho antes. A partir de ahora intentará deshacerse de esta mancha de culpabilidad de sangre por ese crimen, y en torno a eso girará toda su vida. Para purificar su alma, Hércules tendrá que sobrevivir a los retos más difíciles que haya enfrentado un hombre o un dios. Será un viaje que lo llevará a través del mundo griego y más allá, y en el que dejará evidencias reales que arrojan nuevas luces sobre la verdad detrás del mito. Hércules, el superhéroe de la mitología, acaba de matar a su esposa y a sus hijos por culpa de un hechizo que le envió su madrastra Hera. Ahora el hombre más fuerte de la Tierra debe expiar su crimen. Pero está perdido, desorientado. Busca la guía de la más grandiosa pitonisa de la antigua Grecia. El crimen de Hércules es tan atroz que para expiarse solo puede ayudarlo la mayor entidad religiosa de su época, el oráculo de Delfos. Delfos, su templo sagrado, juega un gran papel en muchos mitos griegos. Pero no es solo un lugar mitológico. Todavía pueden verse las ruinas del templo del oráculo en las montañas centrales de Grecia. Hace 2500 años, la pitonisa se paraba aquí y entraba en un estado de trance rodeada de misteriosos vapores. Hablaba en acertijos y supuestamente transmitía las palabras de los dioses. Era una línea telefónica directa al cielo para hacer cualquier pregunta. Quizá un nuevo descubrimiento nos revele de dónde se originaron los poderes del oráculo. Un estudio reciente mostró que el templo de Delfos se ubica justo en la intersección de dos fallas geológicas. Esto podría explicar los vapores mágicos que rodeaban a la pitonisa. Nuevas evidencias sugieren que los movimientos del suelo alrededor de estas fallas podrían haber liberado gas etileno, el cual pudo haberse filtrado a través de estas grietas en la Tierra. Alguien que respire mucho gas etileno puede caer en un trance que se ve casi idéntico al que experimentaba el oráculo de Delfos. En pocas palabras, el oráculo de Delfos era una persona drogada en la que toda la sociedad griega confiaba mucho. En Delfos, el oráculo le dice a Hércules que solo una terrible penitencia lo absolverá de sus crímenes. Para recibir la penitencia, debe presentarse ante su primo y archirrival, el rey Euristeo. Pero es una trampa. Hera utiliza al oráculo y al rey Euristeo para aplastar a Hércules. Hera va a perseguirlo con todos sus recursos. Va a ser su enemiga implacable. Y no va a cesar en ponerle peligros y enemigos ante él. Euristeo le asigna a Hércules 12 retos, todos planeados por Hera. Serán conocidos eternamente como los trabajos de Hércules. Con ellos, retan al héroe a acabar con los peores males que azotan al mundo griego, a confrontar a sus bestias más salvajes, a las fuerzas de la naturaleza, a malignos tiranos y a monstruos. No se espera que un hombre pueda sobrevivir a ninguno de estos retos. Pero Hércules debe lograr 12. Los trabajos tienen una función. Su función primaria es descontaminarlo por haber matado a su familia. Necesita purificarse, purificar sus manos, purificar su alma por el tormentoso crimen que ha cometido. A nosotros esto nos parece injusto porque él en realidad no era culpable de los actos por los que iba a cumplir una pena. Los había cometido bajo la influencia de su madrastra Hera, pero en la mentalidad griega no importaba que no fueran su culpa. Aún así, necesitaba realizar estas tareas
para lavarse las manchas de sangre, producto de sus actos. Comienza la gesta por la redención con el primer trabajo. Matar una bestia salvaje que simboliza los instintos animales de la humanidad. El león de Nemea. El problema para Hércules es que a pesar de ser él un excelente arquero, sus flechas no consiguen atravesar la piel del león. Así que solo puede vencer al león con la fuerza bruta. Y cuando lo hace, le saca la piel y la convierte en su propia armadura. Así que a partir de ese momento, siempre se muestra a Hércules con una piel de león que lo protege. El rey Euristeo se encuentra sorprendido. Pensaba que el primer trabajo sería el último. Ahora prepara una serie de retos todavía más terribles para terminar de seguro con el héroe. En estos primeros trabajos comienza a hacerse evidente un tema. Es el hombre contra la naturaleza. Los antiguos griegos le temían a la naturaleza. Deseaban vivir en armonía con esta, pero era mala y si no te cuidabas, te mataba. No tenían una visión romántica de la naturaleza. Hay pocos héroes, entre los cuales el más notable es Hércules, que pueden dominar a la naturaleza. Y esta es la marca de un gran héroe, controlar esta fuerza imparable. El reto del segundo trabajo de Hércules es matar otra monstruosidad de la naturaleza. La temida Hidra. Una serpiente venenosa de 9 cabezas que devora hombres de un solo bocado. Hércules desenvaina su espada y ataca. Corta uno de los cuellos de la hidra. Y luego otro. Va decapitando al monstruo cabeza por cabeza. Pero en cuanto corta una cabeza, emergen 2 en su lugar. Esto representa la búsqueda del hombre por obtener placer, algo que para los griegos era imposible de eliminar. Mientras más la atacaba y más cabezas cortaba, más cabezas debía enfrentar. Necesita una nueva estrategia contra este enemigo. Necesita más que la fuerza de sus músculos para vencerlo. Con una antorcha carboniza la piel de la bestia. Se le ocurre quemar los muñones de los cuellos para que las cabezas no puedan volver a crecer. De un último tajo, Hércules cercena la última cabeza del cuerpo. Es un impactante triunfo del hombre contra un monstruo. Hércules moja la punta de sus flechas con la sangre de la hidra después de matarla, y desde entonces tiene flechas envenenadas. Nuestra palabra tóxico, es decir, venenoso, viene del griego toxon, el cual es un arco para arrojar flechas. Así que tóxicos en griego significa algo relacionado con arcos. De manera que es una palabra extraña porque guarda dentro de sí la leyenda de Hércules. Hércules logra 2 trabajos. Como un peleador al entrenar, afina las destrezas necesarias para sobrevivir en un mundo hostil. Fuerza física, resistencia mental y el máximo aguante. En estos trabajos de Hércules vence al mal y termina siendo un vengador, un justiciero. Los siguientes 2 trabajos del héroe consisten en conquistar otras 2 de las bestias más formidables de la naturaleza. La cierva de cuernos de oro de la diosa Artemisa, un animal tan rápido que las flechas no lo alcanzan al huir, y un peligroso jabalí devorador de hombres que Hércules consigue capturar con vida. Euristeo, quien le dio estos trabajos, no se esperaba que los pudiera realizar, de modo que ahora comienza a ver a Hércules como un prototipo de superhumano. Ahora parece imparable. Para tratar de desmotivar al héroe, el rey Euristeo cambia de táctica.
le presenta un tipo distinto de obstáculo natural: desechos. El quinto trabajo de Hércules es una labor sucia que simboliza el lado repugnante de la naturaleza humana. Debe limpiar un enorme complejo de establos repletos de estiércol. Este es un trabajo distinto a los otros porque Hércules tiene que hacer una tarea de baja categoría que nunca había realizado. Antes había tenido que matar fieras que azotaban los campos para proteger a la gente y promover la civilización. Pero este trabajo consistía en limpiar el estiércol de unos establos que tenían años sin asearse. Y tiene un solo día para hacerlo. Hércules se da cuenta de que por los lados de los repulsivos establos pasan dos poderosos ríos y tiene una idea. Valiéndose de su fuerza, desvía el cauce de dos ríos y lava todo al hacerlos pasar sobre los establos. Al ir realizando un trabajo tras otro, Hércules se va enmendando por haber matado a su familia. Hasta ahora ha demostrado ser superior a los obstáculos que han ideado Hera y su rey marioneta, Euristeo. Y con cada trabajo, se vuelve cada vez más fuerte. Para los griegos de la antigüedad, el relato de sus éxitos ante tantas dificultades era ejemplar. ¿Acaso fue él más que una simple historia? Intrigantes hallazgos históricos sugieren que Hércules no era un mito, sino un héroe verdadero. Hércules es el máximo superhéroe de la mitología. Al ser un personaje que era fuerte pero que también sufría, la gente del mundo antiguo simpatizaba con él. Lo veían como un héroe admirable de quien también debían compadecerse. Alguien cuya trágica historia estaba conectada con su realidad. Los mitos reflejan eventos históricos ocurridos hace mucho tiempo, de modo que son como códigos de nuestra historia antigua que se pasan de generación en generación. Las historias de Hércules son el producto de la unión de historias compartidas por personas de distintas culturas sobre héroes de sus respectivas localidades que ellos sabían que habían superado grandes dificultades. Cuando los grupos compartían estas historias se daban cuenta de que sus héroes fuertes se parecían y así se unieron los mitos. En la antigua Grecia, Hércules era el modelo del hombre ideal. ¿Acaso existió? Es posible que detrás de esos grandes héroes griegos haya una figura histórica, pero la historia ha frustrado todos nuestros intentos por descubrir quién fue. Algunas versiones del mito de Hércules dicen que su familia venía de un lugar griego llamado Tirinto. Y documentos antiguos sugieren que en Tirinto llegó a vivir realmente un guerrero famoso por su gran fuerza y a quien se le atribuía un vínculo directo con los dioses. Este guerrero, cuyo nombre se ha perdido en la historia, servía al rey del poderoso reino de Micenas. En el mito, Hércules también le sirve al rey de Micenas, a su primo Euristeo, quien le asigna los 12 trabajos. ¿Será esto una simple coincidencia o algo más? Pueden encontrarse otras pistas del hombre detrás del mito en uno de los sitios más legendarios de Grecia. Esta es Olimpia. Aquí, en el año 776 después de Cristo, se hicieron los primeros Juegos Olímpicos. Por todo el mundo griego había juegos, pero los olímpicos eran los mejores y más prestigiosos. Ganar en los Juegos Olímpicos significaba ser elevado por encima de los otros hombres, y era lo más cerca que un mortal podía estar de los dioses. Entre los retos que Hércules enfrentó y aquellos que ofrecían los Juegos, hay impactantes similitudes. Ambos eran pruebas de fuerza y resistencia que solo el atleta más disciplinado podía superar. Pero la conexión entre las Olimpiadas y Hércules quizás sea más profunda. Se ha dicho que Hércules fundó los Juegos Olímpicos después de uno de sus trabajos, de manera que sus trabajos están conectados con la fundación de los Juegos.
Estas son las ruinas del estadio de Olimpia. Su pista mide 600 pies. Según los antiguos griegos, es 600 veces el pie de Hércules. Según la leyenda, fue el mismo Hércules quien midió el estadio. Y este tenía 600 pasos o 192 metros. Así que se dedujo que su pie medía 32 centímetros. Eso equivale a una talla 45 de zapato. En el templo principal pueden verse más evidencias de Hércules. Estas esculturas recuperadas de las paredes exteriores muestran sus 12 trabajos. Todos los atletas veneraban a Hércules y lo usaban como referencia. Para los griegos era muy importante no rendirse, así que muchos de los atletas morían antes de darse por vencidos. En el mito, lo que sostiene a Hércules es esa misma perseverancia. El mensaje de Hércules siempre ha sido que uno debe persistir porque el triunfo llega a la larga, que a pesar de lo difícil que estén las cosas, el éxito es posible. Como sexto trabajo, Hércules debe enfrentar una bandada de feroces pájaros antropófagos que simbolizan las metas inalcanzables del ser humano. Los hace huir con sus flechas venenosas y marca un hito importante. Ha cumplido la mitad de sus 12 trabajos. Pero le quedan 6 trabajos más que realizar y serán cada vez más difíciles. Su madrastra, Hera, se asegurará de ello. Los trabajos se van haciendo cada vez más difíciles y lo obligan a ir a sitios más lejanos y sobrenaturales. Para cumplir con sus siguientes 3 trabajos, Hércules abandonará Grecia por primera vez y enfrentará poderosos enemigos. Historias como estas gustaron a los antiguos griegos en una era en que estaban deseosos de expandir su imperio. Los griegos, presionados por la falta de tierras, comenzaban a colonizar territorios. Lograron llegar hasta el sur de Francia y establecieron colonias a través del Mediterráneo. Y sus viajeros, al volver, hablaban de haber visto monstruos y otras cosas. El séptimo trabajo de Hércules consiste en navegar hasta la isla-estado de Creta y hallar y capturar al hermoso toro del rey Minos. El toro simboliza el dominio de Creta sobre la Grecia continental en la época en que fue creado el mito. A finales de la era del bronce, Creta era la potencia más importante en esa parte del Mediterráneo. Lugares como Atenas y Esparta, que luego, en el periodo clásico, llegarían a tener mucha importancia y se llegarían a convertir en las máximas potencias, todavía eran muy débiles. De hecho, tenían que pagarle tributo a Creta porque era el estado más fuerte de la región. En el mito, Hércules está a punto de cambiar eso. Encuentra al toro del rey Minos. Lo doblega con sus brazos y navega de vuelta a casa con el animal. Ya Grecia no tendrá que obedecer a Creta. Ha realizado 7 trabajos. Al dominar al toro de Creta, Hércules ganó su guerra contra la naturaleza. Ahora peleará contra el hombre. En los primeros trabajos, vimos a Hércules realizar servicios a la humanidad. Eliminó plagas, fieras y cosas de esa índole. Pero ahora comenzamos a ver un lado más siniestro de Hércules, quizá un adelanto de las cosas que vendrán. Sus siguientes trabajos consisten en enfrentar 2 reyes extranjeros que son un peligro para Grecia. Su primer blanco será Diomedes, el tirano rey de Tracia. Diomedes ha entrenado a sus caballos para comer la carne de sus enemigos. Hércules hace que estos se coman al rey. Este trabajo enviaba un fuerte mensaje a los griegos. Cualquier mal que crees, a la larga, terminará destruyéndote. Este es el primer trabajo en el cual Hércules mata a alguien. Ocurre un gran cambio. Por primera vez, derrama sangre humana. En el siguiente trabajo viene la matanza. Hércules masacra a las Amazonas, una feroz tribu de mujeres guerreras, luego de robar el cinturón de Hipólita, su líder.
Así, Hércules ha completado 9 de sus 12 trabajos. Su valentía, fuerza y resistencia le han permitido cumplir con la serie de labores más difíciles que alguien haya intentado. Pero las batallas finales resultarán ser las más difíciles. Llevarán a Hércules más allá del mundo conocido, a un territorio desconocido por los griegos, en busca de una región con una enigmática semejanza al jardín de la Biblia. Hércules, el héroe mítico, ha sobrevivido a 9 de los trabajos colosales con los que trata de enmendar el crimen de haber matado a su familia. Cada reto representa una prueba mayor para su fuerza, su resistencia y su determinación. Sus trabajos se van haciendo cada vez más difíciles. El hecho de que Hércules haya cumplido con trabajos cada vez más difíciles demuestra que es muy poderoso, más que cualquier otro héroe antiguo. Pero después de haber realizado varios trabajos, nos va quedando claro que ningún dolor físico puede mermar su angustia. Hércules es prisionero de su propia culpabilidad. No importaba cuántos trabajos realizara, ni cuánto heroísmo mostrara, ni tampoco cuán extraordinarias fuesen sus dotes físicas. En su alma no había paz ni satisfacción. Hércules debe realizar 3 tareas todavía. Lo llevarán al fin del mundo y al interior de un abismo de muerte. Hércules tiene que viajar cada vez más lejos de Grecia. Y mientras más uno se aleja hacia lo desconocido, va cruzando más hacia el mundo de los inmortales. El 10º trabajo de Hércules consiste en capturar los bueyes de Geriones, un terrible monstruo con 3 pares de piernas, 3 cabezas y un abolengo mortal. Geriones es nieto de Medusa, así que también es un semimonstruo. Y no se va a dejar quitar su ganado sin pelear. Pero destruir a Geriones es solo la mitad de la tarea. La otra es llegar hasta sus tierras. Para llegar hasta donde vive Geriones, Hércules debe salir del Mediterráneo hacia el Océano Atlántico, pero un colosal obstáculo se topa en su camino. Una cordillera que une a África y a Europa en un solo continente y evita el paso hacia el océano. Hércules decide no rodearlo, sino atravesarlo. Con un solo golpe de su espada, parte la montaña en 2. Esta parte del mito fue creada para explicar cómo se habían unido el Atlántico con el Mediterráneo. Los acantilados en cada costa quedarán para siempre vinculados a Hércules. Los griegos llamaban al estrecho de Gibraltar los pilares de Hércules y nadie los cruzaba. Eran tierras desconocidas. Para la gente del mundo antiguo, los pilares de Hércules no eran solo el paso a un océano inexplorado. También eran un portal entre los mitos y la realidad. Para los griegos, hablar de un lugar más allá de los pilares de Hércules equivalía a hablar de un lugar mágico, y que Hércules fuera y volviera de allí lo haría más reconocido. Todos los marinos de la antigüedad que se dirigieran al Atlántico tenían que cruzar los pilares de Hércules, y un descubrimiento reciente sugiere que muchos anclaban aquí para dar sus respetos al héroe. En una cueva del Peñón de Gibraltar, unos arqueólogos han encontrado cientos de artefactos que se piensa están vinculados a Hércules. Cuando enviamos al laboratorio muestras para la datación del carbono radiactivo, todas coincidieron en edad entre sí y parecen provenir de un período de 4 siglos entre el año 400 y el 800 a.C. Estos objetos fueron colocados aquí por una razón y estamos muy seguros de que nos encontramos ante un gran altar. Los expertos creen que los marinos griegos venían a ese altar para rezar por sus vidas antes de aventurarse, como Hércules, a lo desconocido. No sabían con qué se encontrarían más allá de los pilares.
En el mito, Hércules enfrenta la misma incertidumbre cuando cruza el estrecho hacia lo desconocido. Después de los pilares, cuida sus bueyes el monstruo de 3 cabezas, Geriones. Este le arroja peñascos a Hércules desde la montaña. Pero Hércules tiene un arma secreta: flechas mojadas con la sangre venenosa de la hidra en uno de sus trabajos. Apunta y dispara. Geriones cae muerto. Y Hércules se apodera de su ganado. Van 10 trabajos. Ahora Hércules tiene que ir hasta el fin del mundo para robar unas manzanas de oro de un jardín custodiado por un dragón de 100 cabezas. Manzanas, un jardín y una serpiente peligrosa. Esta historia tiene paralelismos con el relato bíblico de Adán y Eva. Algunos de los primeros cristianos compararon la manzana de las Hespérides con el árbol de la vida en el jardín. Ese era uno de los temas antiguos que ellos se contaban, y cada quien se sabía la historia del otro. La historia de Hércules tiene un giro mortal. Las manzanas que busca pertenecen a su enemiga, la diosa Hera. Estas manzanas no solo pertenecen a Hera, además son signos de su matrimonio sagrado con Zeus. En la mitología griega se combinan frecuentemente las manzanas y el matrimonio. Hércules deambula durante años buscando las manzanas de Hera sin tener suerte. A la larga, termina llegando hasta el fin del mundo, donde se encuentra con el dios Atlas, que lleva una pesada carga. Atlas era uno de los titanes y estaba obligado a cargar el mundo en los hombros. El peso del mundo literalmente carga su peso. La frase moderna, cargar en hombros el mundo, se deriva directamente del mito de Atlas. Hércules está exhausto y perdido, pero Atlas sabe dónde están las manzanas de oro. Así que Hércules se ofrece a sostenerle el mundo mientras las consigue. Atlas termina regresando con las manzanas, pero había una trampa. Le dice a Hércules que no quiere volver a sostener la tierra y el cielo. Atlas, claro está, dice: muchas gracias, hacía tiempo que quería liberarme de eso. Y cuando está a punto de irse, Hércules le dice: tienes razón, pero ¿podrías volverlo a sostener por un segundo? Voy a colocarme mi piel de león para acolchar mis hombros. Atlas vuelve a sujetar el mundo y Hércules se marcha. Hércules se ha vengado de Hera al robar sus preciosas manzanas. Ahora le falta un trabajo para ganar su libertad. Y para ello viajará a un lugar de donde ningún mortal ha regresado con vida. El reino de los muertos. El Hades. Hércules ha enfrentado 11 de los retos más difíciles que haya intentado realizar un hombre o un dios. Ha combatido fieras, reyes malignos, horribles monstruos, y ha cruzado hacia mundos desconocidos en una gesta imparable para intentar enmendar el crimen de haber asesinado a su familia. Hércules siempre está luchando, intentando deshacerse de una culpabilidad que no parece superar. Siempre está sufriendo y resistiendo. Ahora le queda un último reto. Para realizar su 12º trabajo, Hércules debe llegar hasta el misterioso submundo de los muertos, el Hades. Ahí debe capturar a Cerbero, perro de 3 cabezas, guardián de la entrada. El trabajo final de Hércules es el más atroz. Ningún humano había hecho algo así. Los héroes no solían poder entrar al submundo. El dios Hades, señor de la muerte,
custodia todas las almas humanas y Cerbero lo ayuda a vigilarlas. El perro no era tanto para evitar que los vivos entraran al submundo, porque si alguien estaba tan loco como para hacerlo, ese era su problema. Era más bien para evitar que los muertos escaparan. Uno de los mayores problemas de las civilizaciones antiguas era el miedo de que si un difunto no se daba cuenta de que había muerto, regresaría a ti. Hércules intenta negociar diplomáticamente con Hades. Le pide permiso para llevar al mundo su perro guardián. Hades acepta con una condición. Hércules debe dominar la fiera solo con el uso de sus puños. Este es el momento final de la verdad. Hércules lucha con el perro, lo arroja al suelo y logra dominarlo a golpes. El hecho de que haya podido sacar a Cerbero del infierno es un evento extraordinario, porque demostraba que un héroe griego podría penetrar ahí y romper el ciclo de la vida y la muerte. Al final, Hércules ha completado su penitencia. Conquistó cada obstáculo que se le interpuso en el camino y sufrió tormentos físicos y mentales indescriptibles. Tiene todo el derecho de estar finalmente en paz. Hércules lucha, vence obstáculos, sufre pero siempre se levanta. Se le promete vagamente que su vida mejorará tras haber completado esta aventura. Pero claro que nunca es así. Hera sufre un odio imperecedero hacia Hércules por ser el hijo ilegítimo de Zeus. Solo tiene un modo de escapar a su maldición: la muerte. Fabrica una enorme pira funeraria. Su existencia en la tierra termina igual que como la vivió, en el tormento. Hércules desea una muerte heroica, una muerte digna de un héroe. Quiere arder en una pira funeraria. Pero cuando esto sucede puede ocurrir su limpieza final. No es él quien se quema, sino su carne mortal. Pero se libera su alma y asciende a los cielos. Al morir, Hércules queda finalmente redimido. Zeus, rey de los dioses, piensa que su hijo ha sufrido suficiente. Lo invita a unírsele a los inmortales en el monte Olimpo. Y Hera, su castigadora, termina cediendo. Lo que vemos es que Hércules es el héroe de héroes, es el más grande entre los grandes, y al final Zeus le dice: has sufrido bastante y eres grandioso, te convertiré en un dios. Hércules va a recibir un premio que durará eternamente, y así termina su sufrimiento. Al final, Hércules resucita y se une a su padre en el reino eterno. Es un final con una estremecedora semejanza al de otro divino mortal, Jesucristo. El acto final de Hércules es el autosacrificio, y vuelve a haber un interesante paralelismo con el cristianismo. Un héroe debe sufrir para obtener su inmortalidad. Cuando él se prende fuego, quema su mortalidad y queda su esencia, que es lo que sube al cielo. Este es el mito de Hércules. Una historia eterna de fuerza, sufrimiento y redención. Es el tipo de historia que nos gusta. Como todos hemos tenido problemas, sufrido y hecho esfuerzos en la vida, todos hemos enfrentado grandes tareas que hemos tenido dudas de si podremos completar. Y la gente quiere oír una historia de alguien que ha pasado por tales cosas, pero que ha logrado superarlas. Que Hércules logre el éxito al final nos muestra que siempre es posible tener éxito sin importar lo difícil que pueda parecer nuestra vida.